propiedades y ahora tú tienes otra persona más que se llama Gustavo. Gustavo Chacón, que tenía su familia una gran cantidad de terrenos, 250 acres de terrenos en Guaynabo. Y entonces, en este reportaje, lo que me llamó la atención es que compañías que van a invertir en estas propiedades confiscadas están teniendo problemas con el gobierno cubano, aparte de invertir en propiedades que no son suyas. Pero vamos a ver el reportaje. Vamos a verlo directamente. Su mamá se entera de que una compañía inglesa quiere hacer un campo de golf en los terrenos de su propiedad. Lo lee en el periódico una mañana y me avisa que yo lo viera y me cortó y tenemos ahí la copia del periódico y encuentro que sí, que en realidad había tal razón. Era un campo de golf. Correcto. Que dice aquí que iba a tener 1.100 villas y apartamentos y 18 hoyos para construir un campo de golf donde se pudiera jugar campeonatos y eso. ¿De cuánto terreno estamos hablando? Alrededor de 250 hectáreas en esa propiedad. Había una compañía que se llama Coral Capital y que uno de los ejecutivos de esa compañía estaba preso por soborno. Por aquí andaba el periódico. Ahí está el periódico. Donde dice que arrestan a arquitecto inversionista de esta firma inglesa. El hombre se llama Stephen Purvis, quien dirige el proyecto de un centro de golf en Guaynabo. Se le acusa de corrupción. Traté de contactar la compañía inglesa y no tuve suerte. Pero después, un día, buscando en el internet, encontré que ellos tenían una oficina en Panamá. El señor me llamó y yo le expliqué que la familia le agradecería mucho que arreglara todas esas propiedades, pero que nosotros no le estábamos dando permiso para que se quedara con ella. O sea, que ellos iban a vender unos terrenos en Cuba que no eran propiedad de ellos, ni eran propiedad de Fidel Castro. O sea, la pregunta es, ¿vale la pena invertir o no? Ahora también Mario Díaz Balart en el Congreso, en la Cámara de Representantes, ha propuesto un bill que es de transporte, pero ahí dice que se prohíbe que se financien viajes, cruceros y demás para que sobrevuelen o pasen por propiedades expropiadas. Exactamente, están tratando de que hay una propuesta que diga que ningún vuelo, ningún avión, ningún crucero puede atracar o sobrevolar a más de 7 millas cuando hay propiedades confiscadas. Entonces nadie podrá volar a Cuba si se aprueba, porque casi todo es un bill que tienen que aprobarlo porque es el presupuesto de Pero fíjate mira lo que pasa cuando inviertes en Cuba. O sea, estás invirtiendo en una propiedad que no es tuya, que el gobierno no tiene el título. Exacto. Y además, cuando llegan, como hay tantas trabas burocráticas, tienes que sobornar a funcionarios cubanos para que el proyecto salga adelante y te pueden coger preso, como a este señor, terminaron preso. Doble. Y tenemos a Elena Burke aquí, ¿cómo está? Me gusta tu sombrero. Nos fuimos a dormir juntas anoche y hoy empezamos anoche y todavía no hemos ido a dormir. Exacto. Muy bien. ¿Qué piensa, Fructuoso? Bueno, el tema de la propiedad, cuando es una propiedad comercial, es realmente alarmante, porque puede haber muchísimas reclamaciones por muchos lugares. Pero con el tema de la propuesta de Díaz Balart, hay una cosa: Cuba tiene congelado fondos en este país desde el año 59 hasta la fecha de los corredores aéreos. Todos los aviones que han sobrevolado el territorio cubano de cualquier lugar que no ha pagado, que salen de aquí, que no han pagado, ese es un dinero congelado. Es una cuenta multimillonaria, es una cuenta multimillonaria que existe porque hay que pagar el alquiler cuando tú pasas por arriba de un país. ¿Y a quién pertenece entonces ese dinero? ¿A Cuba? Bueno, eso le pertenece a Cuba, que es una manera, es una forma, un momentico, es una forma que se puede negociar el indemnizar a estas familias. Claro, eso sería muy bueno. Yo creo porque existe el dinero. Eso se daría un ¿Tú crees que existe la intención? Sí. Yo no sé si hay intención. El dinero y la cuenta existe. Lo que pasa es que aquí hay una serie de cuentas con eso, que eso son cosas que en este tipo de negociación que hay con relación a Cuba, imagino que las van a tratar, porque tienen que tratar de alguna manera. Bueno, se dice que hay 5.000 millones de propiedades que están tratando también. Por ejemplo, estaba leyendo... Pero hay mucho más de 5.000 millones de dólares. No, nada más. No, te digo de las que están reclamando, de estadounidenses. Pero hay una, por ejemplo, de un estadounidense, hijo de estadounidense, nacido en Cuba, que es una casa de 17 cuartos. También una niña china que fue con una familia china y tienen una propiedad de 17 hectáreas. Hay muchos. Tenemos a Denis en la línea. Después voy con Joanny. Denis, ¿cómo estás y qué piensas? Denis. ¿Habla ahora o calla para siempre? Ok.
Dale, Johnny. Bueno, mira, ¿sabes cuál es el problema? Que yo creo que esto hasta hace 6 meses atrás podría ser una iniciativa bonita, que podría legitimar lo perdido por las familias, pero estas negociaciones con las que entró Obama, lo que hace, lejos de legitimar la causa de las personas que perdieron sus propiedades, está legitimando al régimen de los Castro como dueños y señores de todo el territorio nacional. Viene lo otro, a mí no me preocupa tanto las personas que perdieron sus propiedades durante los primeros años de revolución, porque fueron las grandes propiedades. Son gente que, por sí o por no, tuvieron o la posibilidad. Esta casa es ahora una embajada. Sí, pero son grandes, pero son las grandes propiedades, las grandes extensiones. Sí, pero... Yo me centro en 1968, la llamada ofensiva revolucionaria. Te digo exactamente, 55.636 microempresas de un solo propietario, zapatería, restaurantes, pequeños locales que le hacía la gente para vivir. Y otras no entiendo. No, que lo que te quiero decir es que selectivo. No, la gente se fija en las grandes propiedades, en el central no. El trabajador que toda su vida luchó por una bodega y se la quitaron, ese es el que más sufrió. Claro, es verdad. A ver, Denis, ahora sí, dígame, ¿qué piensan? Sí, buenas. Dígame. Buenas. María, ¿tú sabes cuál es la razón por qué Fidel Castro está en el poder? No. Porque todos nosotros estamos aquí. Parece ridículo que después que salimos huyendo de allá, le hemos dejado la candela a toda esa gente ahí. Estemos pidiendo una casa ahora con Comején, un bajaré que ha enseñado a ese hombre ahí en una esquinita. Señor, por favor, me llene un maletín de comida y de tenis y de ropa para los niños en Cuba en vez de estar pidiendo una propiedad, por favor. Pero el problema es que, perdón, no es ningún bajaré, que son 250 hectáreas de terreno que le pertenecían a la familia. Y además, cuando usted quiere que un país cambie en el cual no ha habido derecho durante 56 años, lo primero que usted tiene que hacer es poner orden y hacer valer el derecho. Porque mañana no sabe usted si es el que quiere poner un negocio en Cuba y no le va a gustar que en 20 años o 30 llegue otro gobierno y se lo quite. O sea, hay que poner las cosas en orden para hacer un país próspero. Hijos tuvieran un mejor porvenir. Pero vamos a la segunda parte entonces de la entrevista. Vamos a ver. Esta es la casa de mi madre, que está viva todavía, Dios la bendiga, tiene 92 años y ahí es donde nacimos nosotros. Y cuando nosotros salimos a las 2 semanas, la vaciaron completa, se dieron de cuenta que estaba en muy buenas condiciones y la volvieron a rellenar con muebles robados. Y ahora en estos momentos vi una señora ahí que se llama Olguita Vázquez, que supuestamente ellas vinieron de Camagüey. Parece que ella es una empleada del gobierno de Cuba. ¿Usted está interesado también en reclamar la casa? Sí. ¿Tiene idea de cuánto vale la casa? No tengo la menor idea de cuánto cuánto vale. ¿Está en la reja de la casa? Sí. Yo creo que no hay país próspero si no hay un Estado de Derecho. Estados Unidos es un país próspero pero porque hay leyes. Si no hay leyes, no hay nada. Y entonces este hombre, por ejemplo, esa casa se la quitaron y se la dieron a una funcionaria del gobierno. Esa señora vive ahí. Si él la reclama, a lo mejor no quiere sacarla, pero a lo mejor quiere que le paguen algo. Es lo justo para empezar un país nuevo, porque si no vamos a seguir en la misma historia. En Alemania, en el campo socialista, se les pagó a todo el mundo, se les indemnizado en todos esos lugares. Incluso se devolvieron castillos que estaban destruidos, se les devolvieron a sus dueños y en algunos casos se indemnizaron. Nadie está pidiendo sacar a los cubanos. Están pidiendo, bueno, págame algo porque la propiedad era mía. Pero este es de un funcionario. O sea, muchos de ellos son del Estado y son embajadas y son los militares y la gente... Y sobre todo, María, cuando el gobierno lo está volviendo a vender a un extranjero, porque a lo mejor si dijeran, bueno, se lo vendimos a un cubano, bueno, todos somos cubanos. Esa es la propiedad que se la vendieron a un inglés y después entonces al inglés nos metieron en la cárcel. Los 250 hectáreas de terrenos en Bello Monte, que es una zona maravillosa de Guanabo, se la vendieron a Coral Capital, una sociedad inglesa. Y ese funcionario lo cogieron preso porque se abundó a un funcionario cubano, la compañía se retiró. Claro, pero o sea que no ganó nadie. Es lo que decíamos en el primer día de la serie. La historia se complica porque entra a jugar una tercera parte que también vive en una sociedad de derechos, que no es Cuba, que está claro que le está comprando una propiedad robada. Pero en el caso de Telsa, la mitad del capital es italiano. En el caso de todos los hoteles de Varadero, la mitad del capital es español. Entonces se complica porque le está demandando no al gobierno, le está demandando a una tercera parte. Lourdes, dígame. Lourdes. Sí. Dígame. María, bueno, yo quería hacer un comentario sobre la propiedad de Cuba. Yo salí con mi hermana chiquita de Pedro Pan. Nosotros vinimos solas para acá. Mis padres no pudieron salir.
Mi abuelo era nacido en España, pero había ido a Cuba y él se había hecho ciudadano cubano. Okay. Nosotros teníamos una casa en la calle Ermita. Mi hermana sabe la dirección exacta. Mi abuelo tenía un edificio apartamento de 10 apartamentos que él había fabricado. ¿Quién y tiene estaba esa? alquilando. ¿Quién lo tiene ahora? Castro. Y también mi abuelo tenía una franchise de la Goodyear donde se hacía vulcanización de las gomas porque después no había rubber después de la Segunda Guerra Mundial. Una franquicia de la Goodyear. Y él había tomado el curso de la Goodyear y tenía eso. Y en aquellas entonces había un... Todos se fueron. ¿Quién quedó entonces con la franquicia de la Goodyear? Mi ¿Nadie abuelo, de la familia mi queda allá? abuelo Ah, él queda allá. tenía el franchise de la Goodyear, No, yo sé, pero- de vulcanización de las gomas. Pero de la además familia, del alguien queda edificio allá. y nuestra casa. Entonces, había en Cuba, en esa época, ok, lo que pasa son es que los se me acaba el 50, tiempo. mi abuelo había Pero hecho... ustedes quieren reclamarla. ¿Quieren reclamarla? No, no la podemos reclamar porque cuando se fueron mis padres de Cuba, lo único que dejó salir Fidel eran 3 mudas de ropa. Ok, bueno, muchas gracias por la historia, muchas gracias. Eso es lo que decíamos. A mí no me preocupa tanto el pasado, aunque duele, como el futuro, que todavía hay gente que se está arriesgando. De hecho, salió recientemente, tiene muchas ventas, el libro de Michel Vilan, que tú lo trataste, el que era dueño de la panadería del pan de París, que advirtió sobre los peligros de invertir en Cuba. Con un precedente de un pasado de ultraje, donde un país se rige por cómo piensa una o dos personas, que hoy tienes y mañana no lo tienes, que no hay leyes, que no hay protección, que no hay abogacía, que no hay nada. El único que hay gana gente que todavía está pensando en poner su dinero en Cuba hoy. Pero fíjate, Imagina. esta compañía construye el campo de golf, que no lo llegaron a construir, pero bueno, lo construye. verdad, el campo de golf inmenso que iban a Invierte hacer. millones. Entonces, el gobierno cubano dice, búscamele ahí algún problemita a este funcionario, vamos a meterlo preso. Y con esa excusa le dicen ahora al Al capital. londinense que lo había comprado. Se quedan con la propiedad de Chacón, del se otro, quedan con el campo de golf. Con el londinense que invirtió y lo metieron en la cárcel. Y él mira qué tres. Está bonita. Bueno, yo creo que sí, como dice mi tía, tienen que haber leyes, por supuesto, que protejan a los ciudadanos y a la gente que hace esas inversiones y a los inversionistas y bueno, porque si no está todo muy mal. Pero es seguro invertir en Cuba. Yo no creo. Tanto que criticaron, ¿te acuerdas? Estábamos hablando aquí que dicen en Miami que estaba, en Varadero hay un restaurante que se llama La Casa de Al, que era la casa de descanso de Al Capone, no le cambiaron ni el nombre. La ¿verdad? tiene ¿Dónde Palmares, que es la estaba empresa que eso? comercializa los restaurantes, y está en la calle 13. En Cuba, una casa de Al Capone en Cuba, dime, Fitoso, que está bueno. Hay lugares en el mundo donde sencillamente invertir te da una seguridad, porque hay una protección. A Chile es uno de los lugares más fabulosos de inversión en Hispanoamérica. Si tú te dices, oye, voy a invertir en Chile, tú tienes tu seguridad. Entonces, ¿tú crees que no es seguro Yo invertir en Cuba? Oye, yo me lo pensaría mucho porque viendo lo que ha pasado y lo que ha pasado y la experiencia de ahora, ojalá yo me equivoque, pero no creo que sea Ok, así. a ver, doctora Marquina. Tú sabes que mi mamá es cubana y yo nací en Cuba y aunque casi todo el mundo cree que yo soy peruana, yo llevo la sangre cubana porque toda la familia de mi mamá es de allá y a toda la familia les expropiaron las casas, a todas absolutamente. Yo me pregunto, ¿habrá alguien en su sano juicio que esté decidiendo apostar por invertir en Mucha gente. Es que es increíble. Mucha gente. Nos vamos a pausa y regresamos.